Hola, hola bailarines, ¿cómo están? A esta serie de videos que estamos haciendo de flexibilidad desde cero. Así que si eres totalmente principiante en flexibilidad y quieres llegar a ser o convertirte en una liga, esta serie de videos es para ti. Por si no me conocías, yo soy fan de Buray y en este canal vemos todo lo relacionado a la danza y te comparto una vida como bailarina y como artista escénico. Así que si eres nuevo o nuevo en este canal, te invito a que te suscribas y que le actives a la campanita porque de esa manera te van a llegar notificaciones siempre que yo suba un nuevo video. También por aquí te aparecen mis redes sociales por si quieres saber un poquito más acerca de las extensiones del canal, que son precisamente mis redes sociales o la vida como bailarina y artista escénico, también aquí te aparecen. Y bien, sin más, vamos a comenzar. Empezamos con un breve calentamiento de cabecita. Ya sabes, si no has visto la segunda o la primera parte de esta serie de videos, ya que esta es la tercera parte, no olvides que es sumamente importante realizar el calentamiento que ya hicimos previamente. Me parece que en el video 1 a más a detalle, o también puedes hacer cualquiera de mis calentamientos que existen aquí guardados en el canal. Ya sabes que todo te lo dejo aquí abajito en la cajita de la descripción o aquí arribita en tarjetas. Es importante que hagamos nuestro calentamiento precisamente para evitar cualquier tipo de lesión, además de que estos ejercicios en este video ya vienen un poquito más complejos comparados con los dos videos anteriores. Así que pues calentamos súper bien cabecita, pies, hombros, brazos y todas las partes del cuerpo posibles. Como esta serie de videos es específicamente para las piernas, pues obviamente nos vamos a enfocar un poquito más en eso. Sin embargo, pues nunca está de más calentar también las demás partes del cuerpo por cualquier movimiento. Ya sabes que hay ocasiones en las que por movimientos muy pequeños podemos llegar a lesionarnos, y pues precisamente para evitar esas situaciones, por eso hacemos este calentamiento. Lo que yo estoy haciendo, como te diste cuenta, es la cuestión de los brazos, los hombros, las piernas, un brazo para adelante y otro para atrás y viceversa. Alargo un poquito los brazos y todo. Y también esta es otra forma un poquito más rápida de realizar un calentamiento. Vamos a empezar trotando. Vamos a empezar a trotar en diferentes direcciones, o puedes hacerlo así por el movimiento y así. El chiste es que prácticamente vamos a calentar nuestro cuerpecito para posteriormente darle alargamientos potentes. Aquí empezamos a trotar y después podemos empezar también a trotar, pero tratando de subir las rodillas lo más alto posible. Lo que yo hice aquí es un calentamiento combinado. Como te diste cuenta, empecé a trotar y al mismo tiempo alargaba mis brazos. Ahorita ya que terminé con lo de los brazos, continúo haciendo pues el trote, tratando de que las rodillas suban lo más posible. Aquí pues obviamente yo lo estoy haciendo en casa, pero si tú tienes la oportunidad, no lo sé, de salir algunos minutitos o así, correr o trotar antes de, o ahí en tu casa también lo puedes realizar. Ya hasta me estoy despeinando. Pero nosotros es muy importante que no bajemos o no nos detengamos así de la nada. Una vez que ya terminé lo de trotar, ahora voy a empezar a hacer saltos. Igualmente a diferentes direcciones. Aquí, como lo puedes ver, simplemente es abriendo y cerrando. También existe la modalidad de que lo hagas con las piernas hacia adelante y hacia atrás. Aquí el chiste es que digamos que estamos subiéndole la temperatura y pues la intensidad del movimiento a nuestro cuerpo, para que una vez que ya, por así decirlo, nos relajemos, le demos a full al estiramiento en las piernas. Posteriormente lo vas a ver, o como lo viste también en la miniatura de este video, pues digamos que vamos a llegar a eso. Estoy realizando 10 saltos por cada lado, 10 al frente, 10 a la derecha, 10 atrás, 10 a la izquierda y de nuevo al frente. Esto también lo puedes repetir, te lo recomiendo mucho que lo repitas 2 o 3 veces para asegurar que nuestro cuerpo esté a full.
O también puedes hacer como yo, que una vez que termine eso me dediqué a trotar de nuevo. Puedes trotar o correr dependiendo de cómo tú te sientas. Recuerda que para todos estos ejercicios es sumamente importante la respiración, que ya habíamos hablado en los 2 videos anteriores. Inhalas por la nariz y exhalas por la boca, buscando siempre que tu respiración vaya a todas las partes de tu cuerpo, que el oxígeno vaya a todas las partes de tu cuerpo. Y una vez que vas bajando la intensidad de ese correr, de los saltos, poco a poco le vas bajando la intensidad o bueno, la velocidad, hasta que ya logres detenerte, y en ese momento comenzamos las respiraciones profundas, que también ya hemos hecho en los 2 videos anteriores. Acuérdate que siempre que haces flexibilidad o cualquier ejercicio, la respiración es sumamente importante. Una vez que terminamos con las respiraciones, aquí digamos que ahora sí vamos a comenzar la cuestión de los alargamientos, la cuestión de los estiramientos corporales. ¿Qué vamos a hacer? Los brazos van a abrir y cerrar. Y una vez que hagamos esto vamos a hacer posiciones de Batmón, o bueno, vamos a hacer el movimiento de los Grand Batmons. Es sumamente importante que cuando saques tu pierna, apuntes la pierna, alargues rodillas, que la espalda esté sumamente recta, justo como te lo estoy mostrando. Es muy importante que también la línea de la cadera esté bien, que no se saque la pompa de más, porque si no, pues digamos que te vas a enchuecar, ¿verdad? Aquí lo importante es que la pierna suba sobre la misma línea, siempre apuntada, estirada la rodilla y alargado. Aquí, como se supone que estamos trabajando flexibilidad, normalmente se busca en posiciones paralelas, pero si también tú quieres hacerlo en posiciones de rotación, también está muy bien. De hecho, te ayuda para el ballet. Aquí también es sumamente importante la posición de la espalda y de los hombros. Es, creo yo, un poco normal que cuando vamos empezando en estos ejercicios, nuestra espalda o nuestros hombros se vayan hacia adelante y se hundan. Pero justamente nosotros debemos de tratar de luchar contra esas fuerzas. Igualmente la pierna de base muchas veces se te llega a doblar. Siempre debes de buscar el alargamiento en ambas piernas y en tu espalda, en todo el cuerpo. Recuerda lo que buscamos, que siempre el alargamiento viene desde la punta de mi cabeza, como si me jalaran hacia el cielo. Eso justamente es lo que vamos a trabajar, y comenzamos a hacer Grand Batmons hacia adelante. Con bastante fuerza lanza las piernas sin miedo, siempre buscando todo lo que te expliqué. La pierna de base estirada, la pierna que sube alargada, estirada la rodilla, apuntado el pie, la cadera que no se salga de la línea. Y aquí también es bastante importante la cuestión de la preparación. Yo estoy tomando un poquito de vuelo en la parte de atrás, es decir, hago una como pequeña cuarta posición. Ahí sí se me dobla un poquito la pierna de base, pero al momento de subir la pierna, ahí sí trato de alargarla lo más que se pueda. Igualmente, como todos los ejercicios de esta serie de videos, recuerda que puedes hacer desde 10, 15, 16, 20, 30 o 32. Y una vez que termines de ese lado de esa pierna, vamos a colocar esa misma pierna, pero ahora en lugar de lanzar la pierna hacia adelante o en el devant, vamos a lanzarlo a la second, es decir, al lateral. Esto de hecho también te puede ayudar para calentamientos para cuando hagas squat o espagat lateral. Recuerda que aquí también aplican exactamente las mismas reglas que vimos en el devant. No levantar la pompa, que no se nos enchueque la cadera, alargar las rodillas, apuntar las piernas. Todas esas reglas que ya hemos visto anteriormente o las que te enseñan usualmente siempre en la danza, aquí también se aplican. Porque realmente no sirve de nada llegar a un punto de flexibilidad, tener mucha flexibilidad pero de una manera chueca, vale mucho más algo que esté un poquito menos pero con mayor calidad. Recuerda también que al momento de lanzar la pierna, aquí también suele pasar mucho que el torso se va a lateral. Entonces también con eso debemos de luchar, siempre en línea recta a nuestra espalda. O más bien todo nuestro cuerpo, en mayor medida posible. Y comenzamos a lanzar las piernas. El lanzamiento de piernas debe de ser
lo más alto que puedas. Recuerda que aquí es donde le estamos dando a todo lo que da nuestras piernas, nuestro cuerpecito. Cuando baja la pierna, abres los brazos y lanzas la pierna. Recuerda que aquí siempre también es sumamente importante nuestra respiración. Aquí también puede ser completamente opcional lo que tú hagas. Puede ser, por ejemplo, yo me pasé del Devant a la Second y después me pasé a la otra pierna. Pero recuerda que siempre tienes que hacer todo de ambas piernas. Es decir, si vas con la pierna hacia adelante, haces con la pierna hacia adelante del lado derecho las repeticiones que hayas elegido. Por ejemplo, si eliges 10, entonces haces 10 del lado derecho y luego 10 del lado izquierdo. Y lo mismo al lateral. 10 del lado derecho y 10 del lado izquierdo. Cuando voy hacia atrás con la pierna voy a hacer exactamente los mismos lanzamientos de Batmón. Sin embargo, aquí es sumamente importante que la pierna de base no se doble, que la pierna también que va hacia atrás tampoco se doble, que esté sumamente estirada y apuntado el pie. Recuerda también que aquí la línea de la espalda, creo que es súper normal también que cuando comenzamos, cuando lanzamos la pierna, que se nos baje la espalda o que se nos vaya hacia adelante. O como le llamo yo, como que se te vaya la espalda hacia adelante, o como le digo a mis alumnos, que se te vaya como de burrito de planchar. Justo eso es lo que hay que evitar. Debemos de lanzar, sí, la pierna con la mayor fuerza posible, pero no solo lanzar por lanzar, sino lanzarla lo más lineal posible. La rodilla bien recta y la espalda, cuidar que en lugar de que se nos vaya hacia adelante, pensemos como si estuviéramos haciendo un cambre. Es decir, lanzas tu espalda hacia atrás, igual que la pierna. Y también, además de las piernas, también aquí puede llegar a ser muy normal que te duela la zona de la lumbar, o bueno, que sientas un poquito de dolor en la lumbar, porque pues realmente lo que estamos haciendo ahí es doblar, o sea, estamos aplastando, estamos haciendo un cambre. Entonces eso relativamente sí es algo normal, siempre recordando la respiración, siempre la respiración. Aquí la preparación de las piernas es invertida a las que estuvimos haciendo las ocasiones anteriores. Aquí para tomar vuelo, como puedes ver, la pierna que voy a lanzar es la que doblo, la que me ayuda a tomar ese vuelo y después la lanzo con bastante fuerza hacia atrás. La idea es que tu pierna alcance a tocar tu cabeza. Yo sé que si vas comenzando a lo mejor y dices, ¿qué está pasando? Pero no te preocupes, con el tiempo cada vez va a subir más esa pierna. Y una vez que terminamos eso, ahora sí puedes tomar agua, porque yo sé que hasta aquí pues ya hemos tomado, igualmente no hemos hecho demasiados ejercicios, pero sí se siente el trabajo, o se debe de sentir bastante el trabajo, porque pues realmente lo que hicimos fue correr, trotar, hacer saltos y todo, y ahora pues ya como que todo el ejercicio está siendo progresivo. Y una vez que tomamos agüita, puedes poner algo como en mi caso, un tapetito o algo cómodo en el piso, porque vamos a trabajar en piso. Esto es muy importante que sí lo trabajes en piso por la línea de la espalda. No lo trabajes en tu cama, no lo trabajes en sillón, si no aprendes o no sabes controlar correctamente la cuestión de la línea de tu espalda. Para que te concentres al 100% en las piernas, te recomiendo que lo hagas en el piso. Te puedes poner como yo lo hice, un tapetito, o simplemente pues así en el piso. Aquí vienen los ejercicios potentes, bailarines. ¿Listos? Venga, sí se puede. Una vez que estás volteado o volteada boca arriba, vas a levantar tu pierna. Y de aquí la pierna que vas a levantar con tu mano contraria, es decir, si levanto mi pierna derecha, ahora con mi mano izquierda tomo esa pierna. La idea de tomar esa pierna es tomarla desde el talón. Con mi mano tomo el talón de la pierna que voy a trabajar. Puedes trabajar la pierna en flex o en punta. Es decir, una vez que subes esa pierna, recuerda, la mano contraria. Es muy normal también si
no tienes demasiada flexibilidad, que aquí la rodilla pues la puedas trabajar en posición paralela con dirección hacia tu hombro, o si practicas ballet te recomiendo que lo hagas también en posiciones abiertas. De hecho, muchas veces eso te ayuda mucho a las líneas del ballet o de la danza. Pero pues es decisión tuya como lo quieras trabajar en este caso. De aquí recuerda que debes tomar tu pierna desde tu talón, y lo que vamos a hacer es tratar de estirar esa rodilla. Y recuerda también que la pierna de base o la pierna que vamos a tener abajo no debe de estar doblada, que tiene que estar lo más estirada posible. Digamos que estamos aquí trabajando como un split invertido, por así decirlo. En lugar de que las piernas estén en el piso, están hacia arriba. Si te cuesta mucho trabajo tomar esa pierna por tu flexibilidad, puedes levantarte un poquito como yo lo estoy haciendo, literalmente como si te estuvieras acostando en la playa. Tomas con tu codito te recargas y con la otra mano tomas la pierna. Y lo que vamos a hacer es hacer demi-pliés o doblar esa pierna y estirarla. Doblarla y estirarla. La idea es que tu rodilla vaya en dirección hacia tu hombro y que vaya doblando y estirándose. Si no te cuesta tanto trabajo hacerlo con los codos en el piso, pues entonces ahora sí, como yo, te puedes recostar y empezarle a dar doblar y estirar, doblar y estirar. Y entre más cerca pueda estar esa pierna de tu hombro y de tu carita, pues mejor. No te preocupes si es completamente normal que al momento de estirar la pierna te empiece a temblar. Eso es bastante normal. Entonces ahí es el momento en donde empiezas a aplicar la cuestión de las respiraciones. Recuerda, inhalas profundo, exhalas. Inhalas profundo y exhalas. Inhalas y exhalas. Respira. Y conforme vaya avanzando estos ejercicios, recuerda que lo tienes que hacer por mínimo 2 veces a la semana, y conforme vayas viendo los resultados, ya puedes pasar al siguiente nivel o al siguiente video. Recuerda siempre que la pierna de base también tiene que estar alargada, procura no doblarla. Y una vez que terminas, recuerda la serie dependiendo de cómo hayas decidido trabajar, de 10, 15, 16, 20, 30 o 32. Ahora sí que terminamos esa pierna, pasamos al otro lado. Inhala y exhala profundo, prepárate psicológicamente. Inhala y exhala y venga, vamos con la otra pierna. Recuerda, tomamos el pie con la mano contraria, puedes comenzar con coditos en piso, y si sientes que ahí todavía puedes ir a más, pues entonces ahora sí te acuestas y vamos a estirar esa piernita. Doblamos y estiramos. Procura que cada vez que doblas y estiras la pierna otra vez, trates de jalarla cada vez más. En mi caso, de hecho, este lado, mi piernita izquierda es la que como que me cuesta un poquito más de trabajo jalar, entonces aquí tengo que hacer un poco más de fuerza, aunque sé que sí llega. No sé, como que siempre he sentido que ese lado está como un poquito más duro. Creo que todos los bailarines tenemos un lado que sentimos mucho más desarrollado y otro que no tanto. En mi caso, el buenas creo que es el derecho y el izquierdo es el que como que siento que le cuesta. Para ustedes, ¿cuál es? No olvides dejármelo aquí abajito en los comentarios, ya que siempre me encanta platicar contigo. Por si no lo has hecho, te recomiendo que te suscribas, que le actives a la campanita, porque de esa manera te van a llegar notificaciones siempre que yo suba nuevos videos. Y también por aquí te van a estar apareciendo los temas que vemos en este canal. No solamente hacemos tutoriales, también hacemos vlogs, tips, pelis,
Analizamos series, te conto story times, todo lo relacionado a la vida como bailarina y artista escénico. Venga, sí se puede, bailarines, sí se puede. Aguantemos, todavía podemos más. Doblamos, estiramos y jalamos cada vez más. Doblamos, estiramos y jalamos cada vez más. Inhala y exhala. Recuerda que eso es sumamente importante. Inhala y exhala. Siempre procurando que la pierna de base esté alargada, que los dos pies estén apuntados. Y en el último jala un poquito más y descansas. Una vez que terminaste esto, puedes ahora sí aflojar tus piernitas. Inhalar, exhalar. Aquí recuerda, puedes tomar tu agüita o los descansos que tomes que no sean demasiado largos, porque si no el cuerpo se comienza a enfriar. Entonces sí puedes realizar como unos pequeños descansos o respiraciones de no más de 30 segundos, 1 minuto. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, bailarines. Ahora sí nos vamos a colocar a lateral. Vamos a hacer un ejercicio muy similar al que acabamos de hacer de frente, porque recuerda que aquí estiramos las piernas de frente. Ahora lo vamos a hacer a lateral. Aquí también, para un mejor soporte, puedes hacer con la pierna de base o la que te queda en el piso doblada, y tus manitas puedes estar completamente acostada, acostado o recargándote literalmente, ya sabes, modo playa. Y vamos a hacer como si estuviéramos haciendo un pase. Y después en segunda posición lo mismo, ahora sí es misma pierna y mismo brazo el que se toma. Con el mismo brazo de la pierna que voy a estirar la tomo. Y voy a hacer exactamente lo mismo, doblo y estiro, doblo y estiro. Aquí podemos aplicar exactamente lo mismo, de que si no te llega o no tienes tanto flex, puedes recorrer un poquito tu codito del piso y ya sabes, modo playa. Doblas y estiras, siempre jalando cada vez más hacia ti esa pierna lateral. Recuerda no sacar la pompa y las líneas corporales que se mantengan en mayor medida posible. ¿Por qué? Porque también si sacas la pompa te vas a ir para atrás y vas a estar como panda rodando para todos lados. Así que en el momento de que jales la pierna, hagas plié o doblar y estirar. Ahí siempre alarga tu espalda, ajusta el abdomen, aprieta tu pompa y venga a estirar esa piernita. Doblar y estirar. Aquí siempre buscando que la rodilla vaya en lugar ahora hacia tu hombro de frente, que vaya así hacia tu hombro, pero para la parte de atrás. Para que puedas jalarla cada vez más, cada vez más, cada vez más. En este caso yo decidí empezar con mi lado malo para dejar la parte chida, la parte buena al final. Entonces aquí, una vez que terminaste el doblez y estiro, puedes seguir jalando la pierna como lo estoy haciendo yo, porque pues ya una vez que esté pues lo más cerca de tu cara posible la pierna, a mí me cuesta un poco más de trabajo doblar y estirar, entonces decido quedarme ahí y pues seguir trabajando en esa parte. No sé ustedes, bailarines, pero yo cuando hago estos ejercicios me cuesta un poco de trabajo con los brazos. A lo mejor me hace falta más fuerza en los brazos. Entonces ahí hago mi aflojada de brazos y me paso al otro lado para, ya sabes, emparejar la otra pierna. Aplicamos exactamente lo mismo. Podemos jalar la pierna, ya sabes, en cuentas de 10, 15, 16, 20 o 32, las que tú gustes, necesites. Y una vez que haces tu doblez y estiras, puedes jalar. Si ya tienes ya bastante flex o ya te sientes bien con la flexibilidad, puedes hacer como yo. Una vez que ya jalas la pierna, puedes ayudarte con el otro brazo que tienes en el piso, para con los dos brazos o con las dos manos jalar todavía más las piernas. De hecho, estos ejercicios también los podemos hacer con ligas.
Entonces, si a ti te gustaría que te hiciera esos tutoriales de pues flexibilidad con ligas o aumentar ligas, porque de hecho tenemos un video en el canal, pero de flexibilidad para pies, para empeines o algo así, para fortalecer. Entonces, pues si te gustaría que lo hiciéramos también para flex o así, que de hecho sí tenemos una clase completa también de barra, una clase completa también de liga, stretch para fortalecimiento. Entonces, pues si quieres que te haga otro tipo de videos así, déjamelo saber todo aquí abajito en los comentarios. Y una vez que terminamos con eso, bailarines, vamos a continuar con otro ejercicio. De hecho, estos dos ejercicios los puedes ir turnando. Puedes hacer estiramientos y posteriormente ejercicios de Grand Battements, que eso es el que estoy haciendo en estos momentos. Lanzas las piernas con la mayor fuerza posible, ya sabes, alargando piernas, todo, apuntando pies. Y literalmente, como yo diría, sin compasión o con la mayor fuerza posible, pues para que tus músculos cedan, le das hacia arriba y bajas. Igualmente aquí puedes hacer cuentas de 10, 15, 16, ya sabes, 20, 32, las que tú creas necesarias. Puedes ir alternando todos estos ejercicios. Una vez que terminas los Grand Battements, te puedes ir otra vez a tomar la pierna y doblar y estirar, y luego otra vez Grand Battements. Realmente es mucho de cómo también tú te sientas. Yo te doy estos ejercicios pues para que los puedas seguir, pero ya una vez que pues ya conoces a tu cuerpo y ya tienes, por ejemplo, niveles más avanzados, pues entonces ya tú puedes hacer esa selección de ejercicios que tú sabes que te van a ayudar a mejorar en aquellas partes que te faltan en tu danza. Y pues si ya llegaste a esta parte del video y no lo has hecho, te invito a que te suscribas, ya sabes, le piques a la campanita y actives las notificaciones para que te llegue cada que suba un nuevo video. Y una vez que terminamos con esos Grand Battements, bailarines, tomamos la pierna y la empezamos a jalar ahora sí con toda nuestra fuerza hacia nosotros. Jalamos, jalamos, jalamos. Aquí puedes jalar también el tiempo que tú creas necesario, desde 10 hasta máximo 30 segundos. Lanzas la pierna en Grand Battement, se queda y entonces la jalas hacia ti. Creo que sí se nota bastante cuál es el lado bueno y cuál es el lado que me cuesta trabajo. Venga, bailarines, sí se puede, sí podemos, sí podemos. Y aquí este ejercicio también lo vamos a repetir en Grand Battements laterales o Grand Battements de segunda posición. Igualmente procurando lanzar con bastante fuerza la pierna, buscando que no se te suba tanto la cadera. De hecho, a mí, como puedes ver, se me sube un poquito, entonces justamente eso hay que luchar todo el tiempo, tratando de que esa cadera, la cadera que tenemos del lado del piso, no se nos levante, sino subir la pierna. Y pues ya sabes, no lanzar la cadera hacia atrás, no sacar la pompa, para que pues no estemos como pandas. E igualmente cuando termines esa sección, ahora sí tomas la pierna y la jalas hacia ti. Y pues en mi caso pues yo me sentí pues ya como con la pierna un poquito más ligera, entonces ahora sí jalé con un brazo y ahora sí me ayudé con el otro brazo para empezarla a jalar. Y una vez que termino eso, ya sabes, inhalas profundo, exhalas, respira. Yo sé que el trabajo es profundo, y se siente bastante, pero recuerda que nuestra mejor amiga aquí es la respiración. Vamos con el otro lado. Lanzamos las piernas en Grand Battements. Lanzas las piernitas. Y ya lo sabes, luchando con la línea de la cadera, la espalda, los brazos. Y una vez que termines esos battements, ahora sí, te tomas la pierna y la comienzas a jalar hacia ti. Recuerda que todos los ejercicios de toda esta serie de videos debes de hacerlo por lo menos 2 veces a la semana.
de 2 veces a la semana hasta, no lo sé, si quieres hacerlos diario también puedes hacerlo, siempre recordando que durante todo ese proceso por lo menos un día a la semana descanses para que tu cuerpo se pueda recuperar. Y una vez que terminamos eso, bailarines, ahora sí nos podemos voltear boca abajo para hacer el siguiente ejercicio. Inhalas profundo, exhalas, puedes hacer aquí un descanso, ya sabes, de no más de 1 minuto, puedes tomar agua, no demasiada tampoco, poquito. Y vamos a comenzar haciendo exactamente lo mismo, Grand Battements de Rier. Aquí debes de buscar que en mayor medida posible tu cadera no se te levante del piso, es decir, que no nos enchuequemos de más. Porque pues una vez que ya desarrollas ya flexibilidad, pues sí puede ser un poquito normal que se te despegue los huesitos de la cadera del piso, pero pues obviamente aquí es permitido siempre y cuando la pierna de atrás pues se mantenga en la línea. Recuerda que aquí aplicamos las mismas reglas que hicimos en los ejercicios anteriores, las rodillas bien estiradas, apuntadas esas piernas, la otra pierna, la que queda de base o la otra pierna que supuestamente entre comillas no está trabajando, también está alargada y apuntada. Aquí también existen unos ejercicios en los cuales pues doblas una pierna y la empiezas a jalar hacia ti para hacer el famoso escorpión. Puedes hacerlo con con un brazo o con los 2 brazos, también está permitido. Así que pues también aquí es libre si tú lo quieres hacer. Y una vez que terminas con esa serie o con ese lado, comenzamos con el otro lado. Ya sabes, las cuentas de 10, 15, 16, 20 o 32. Como tú te sientas y lo necesites. Recuerda no abandonar la espalda tampoco. La espalda, yo sé que estamos en el piso, pero en mayor medida posible también hay que buscar que esté alargada y que pues no exista una tensión máxima en la zona de arriba de nuestro cuerpo. Y una vez que terminas esta serie de bailarines, pues ahora sí le damos al cambré. Aquí alargas la espalda también. Que por cierto, si te gustaría que hiciera también así una serie de videos para squat o espagat lateral, también lo puedes hacer, o para flexibilidad en la espalda, o para todo lo que tú quieras que te haga más videos, ya sabes, déjamelo todo aquí abajito en los comentarios. Una vez que terminamos de el cambré, nos vamos hacia atrás alargando la espalda. Aquí es tu momento de inhalar y exhalar profundo, digamos que es nuestro momento de semi-relax, entre comillas. Digamos que estás terminando ya de relajar el cuerpo. Vamos a hacer por fin, después de esta serie de algunos videos, porque todavía nos falta uno, bailarines. De hecho, todavía les tengo otro video que es pues un poquito, no lo sé cómo decirlo, si más fuerte o más potente, ya cuando tienes como tu split o te faltan esos pequeños cachitos en tu split en el piso. Nos falta un video y oficialmente habremos terminado nuestra serie de cómo abrir split en la sección de flexibilidad desde cero. Y una vez que terminamos eso, bailarines, nos levantamos súper lento y vamos ahora sí a abrir nuestro split. Aquí lo que yo recomiendo es que comiences de una quinta posición, bueno, si practicas ballet. Si practicas jazz o quieres simplemente hacer como spagat o bueno, split en paralelo, también lo puedes hacer. Aquí lo importante es que cuando vayas al frente tu talón esté sobre la línea de tu ombligo. Eso es sumamente importante, que cuides que tu cadera no se vaya más hacia un lado y más hacia el otro.
y tratando de que todo el tiempo tu cadera esté en línea hacia adelante. Tus manitas deben de estar una a cada lado, que no se vayan las dos manos hacia un lado o las dos manos hacia el otro, porque pues es más fácil que te llegues a caer. Y pues realmente la línea pues real o la línea correcta sería una mano a cada lado y tus dos piernas deben de estar siempre lo más alargadas posible. Creo que vale más el hecho de que estemos muy arriba pero con las dos piernas bien alargadas a que estemos muy abajo y con las piernas chuecas y dobladas. Creo que pues vale más en este caso la calidad que pues la cantidad o las cosas hechas a la y se va. Y una vez que vas bajando sobre esa línea, bailarín o bailarina, pues te vas a quedar ahí y soportar la máxima cantidad posible contando de 10 a 30 segundos. Ahí te quedas. Yo sé que si estos videos te han servido, me vas a dejar un like o me vas a dejar aquí tus comentarios aquí abajito. Recuerda quedarte ahí, soportar y lo más posible. Si no llegas hasta el piso, no te preocupes y recuerda que paso a pasito tu cuerpo va a ir cediendo. Por eso precisamente son las repeticiones de mínimo 2 veces a la semana para que veas resultados. Y una vez que terminaste de tu lado derecho, ahora vamos con el lado izquierdo. Recuérdalo, vas bajando súper lento, colocas tus manitas y le das hacia abajo. Recuerda alargar súper bien las piernas, que la pierna de adelante esté bien estirada, apuntada, la pierna de atrás también estirada y apuntada. Tu espalda, una vez que, si ya vas llegando al piso o te falta un cachito, te recomiendo que trates de soltarte del piso para que pues logres llegar hasta abajo y que logres matar esos cachitos tan chiquitos que a veces yo sé que cuestan mucho trabajo, pero sí se puede. Recuerda quedarte ahí por lo menos de 10 segundos a 30 segundos. Inhalas profundo, exhalas profundo, te quedas ahí, apunta tu pie y una vez que terminas esa cuenta, descansas. Y estos estiramientos finales, bailarines, los puedes repetir de igualmente unas 2 o 3 veces más. Si quieres volver a abrir el lado derecho, lo puedes abrir. Si quieres volver a abrir el lado izquierdo, también lo puedes abrir. Y así sucesivamente. Recuerda que muchas veces esto es constancia y repetición. Ya sabes, inhalas profundo, exhalas, te quedas ahí, aguanta, cuentas desde 10 segundos hasta 30 segundos. Venga, sí se puede. Ya terminamos. Recuerda que todavía nos falta un video de cómo abrir split específicamente y si quieres que te haga más videos de estos de flexibilidad desde cero o tutoriales de flexibilidad desde cero, no lo sé, ya sea para arcos, splits, de nuevo, squats, hiperextensiones, acondicionamiento, muchas cosas así, no olvides dejármelo aquí abajito en los comentarios. Recuerda también emparejar los dos lados, lado derecho y lado izquierdo. Bueno, bailarines, llegamos al final de este video, nuestro tercer video del, no sé cómo llamarle, curso, serie de videos de flexibilidad desde cero, específicamente para abrir split. Ya sabes, si quieres que te haga más tutoriales de este estilo, no olvides dejármelo todo aquí abajito en los comentarios, suscribirte si eres nueva o nuevo en este canal y te doy la bienvenida.
No olvides activar a la campanita para que te lleguen notificaciones siempre que yo suba un nuevo video. Cuídense mucho, bailarines, espero que esto te haya servido bastante y nos vemos en el siguiente video de flexibilidad desde cero. O en el siguiente video de Fan de Bourrée. Cuídense mucho, los amo mucho. Bye bye.